Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Mario Cámara. Yo soy profesor de literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires. También soy profesor de teoría y análisis en la Universidad Nacional de las Artes e investigador en CONICET. Eh, Hoy es 8 de agosto. Estoy grabando un video, como es obvio y evidente, para ustedes, a invitación de Teresa Basile, a quien agradezco mucho esta invitación, y lo estoy haciendo con motivo de hablar de mi último libro que se llama El archivo como gesto, tras recorridos en torno a la modernidad brasileña. Mm, y bueno, lo que voy a hacer va a consistir en una presentación que tiene tres partes, o al menos esa es mi intención. Una primera parte en la cual voy a hablar de, eh, bueno, una reflexión en términos generales de lo que significa archivo. Una segunda parte en la que voy a hablar de cómo está compuesto el libro y hacer algunas consideraciones al respecto. Y una tercera parte que voy a usar para mostrarles algunas imágenes de una de las artistas con las que trabajé en el libro. Y, y, eh, y bueno, para que ustedes puedan apreciar y pensemos juntos, juntes, eh, cómo funciona el archivo cuando lo pensamos desde una perspectiva que involucra al arte, en este caso al arte, o también a la literatura. Entonces, bueno, empiezo por, como les dije, por una consideración en términos generales de la cuestión del archivo. Eh, en ciencias sociales y en ciencias humanas, desde los años 90 se habla de un giro archivístico eh, vehiculizado por, digamos, por múltiples movimientos, tanto en el plano de las artes, hay una famosa exposición que se produce en esos años, Deep Storage. eh, Hal Foster, que es un crítico norteamericano, habla de un impulso de archivo en las artes, por lo menos en las artes de Estados Unidos, eh, también ubicándola, ubicando ese impulso en los años 90. eh, y por supuesto, y esto es lo que yo quiero destacar y lo que quiero detenerme, tenemos el ya famoso libro de Jacques Derrida, Mal de Archivo, una impresión freudiana, que se publica también en los años 1997 y es resultado de una conferencia que él da en el Museo de la Casa de Freud en Londres, unos pocos años antes. Se trata de un libro complejo, como todos los libros de Derrida, eh, en el que se abordan muchas cuestiones, ¿no? Derrida y trabaja con, por supuesto, con Freud, con el modo en que Freud concibe digamos, el aparato psíquico y el registro y la memoria de ese aparato psíquico. Eh, También trabaja con discutiendo con Gerusalmi, que es un especialista en Freud, a partir de un texto de Freud sobre Moisés. Pero además de eso, que es como el eje específico del libro de Derrida, hay consideraciones en torno a la cuestión del archivo más generales que, que están funcionando hasta este momento, ¿no? Que yo diría que constituyen el eje central, ¿no? De la idea de archivo que manejamos hoy en día desde la crítica, desde las ciencias sociales y desde las ciencias humanas. Y sobre eso me voy a detener, ¿no? Derrida propone dos cosas
en relación al archivo. La primera es que el archivo, en su etimología griega, tiene un doble significado. Por un lado, remite a un domicilio, a un lugar de guarda, eh, y esto tiene que ver con la idea que se nos puede venir a la mente cuando decimos la palabra archivo, ¿no? Si un lugar, un edificio, una oficina, estantes, ficheros, cajas, en donde encontraremos papeles, imágenes y objetos. Y la segunda acepción que nos propone Derrida en relación a la cuestión del archivo, en esta etimología que él reconstruye, y esa es como la gran novedad, es que esa palabra está relacionada con la autoridad. Y este punto es un punto importante, ¿no? Es decir, Derrida va a sostener que el archivo no solo es una guarda, un lugar de guarda, sino que la forma de esa guarda, el modo en que se configura, se constituye la clasificación de lo que contiene ese espacio, eh, es en sí mismo una cuestión vinculada al poder y a la autoridad. Es decir, que la realidad nos permitiría pensar que el archivo no es un espacio neutro, sino un espacio en el que todo el tiempo se tramita nuestro presente, o mejor dicho, no solo nuestro pasado, ¿no? Una forma de concebir la historia, nuestra historia, la historia del mundo, la historia de una comunidad, la historia de una familia, la historia de una minoría, eh, sino que también es una cuestión que tiene que ver con el presente, porque esa forma de organización de un archivo, ¿no? Esa narración eh, que parece silenciosa, pero no lo es, ¿no? De un archivo, eh, incide sobre el presente. Andrés Maximiliano Tello, un crítico chileno que tiene un libro que se los recomiendo profundamente, que se llama Anarchivismo, va a ir un poco más lejos y va a decir, bueno, que configura nuestro presente, ¿no? Que configura, y él va a utilizar una categoría que propone Jacques Rancière para pensar tanto lo político como lo estético, ¿no? Es el archivo o los efectos del archivo constituyen el orden sensible en el que habitamos. Podemos tomar eso como un ejemplo, como una postulación extrema del funcionamiento del archivo, o podemos tomar una postulación más moderada en la que efectivamente el archivo incide, no sé si lo configura, no sé si configura totalmente el orden sensible en el que vivimos, pero sí incide en el orden sensible en el que habitamos. Em, Hay una figura que trae Derrida, eh, que es la figura del arconte. El arconte sería un funcionario público que en la Grecia clásica era el encargado de custodiar el archivo. Derrida va a decir, bueno, el arconte es el que tiene esa autoridad para eh, clasificar, ¿no? Para construir una serie y por lo tanto para producir un tipo de interpretación y narración sobre el pasado, sobre el presente y también sobre el futuro. O por lo tanto sobre el futuro. En este sentido,
eh, debería decir, bueno, todo archivo es, debe ser un espacio de acceso público, no puede haber archivos prohibidos, eh, y debe ser un espacio de acceso público porque esa figura, ¿no? La figura del arconte tiene que ser una figura que eh, cese en su funcionamiento. Es decir, que la comunidad, ¿no? Que las y los investigadores puedan ingresar a un archivo y construir su propio recorrido, ¿no? Su propia organización en la articulación y clasificación de los documentos que produzca una narración que no sea la narración oficial. Entonces me parece que eso produce volviendo a la configuración de este giro archivístico, eso produce una especie de cimbronazo enorme en nuestras profesiones, ¿no? Que tienen que ver, en muchos casos, con un trabajo de archivo. Y el archivo no era solamente encontrar tal o cual documento, sino que encontrar tal o cual documento implicaba una nueva narración, una nueva lectura, una entrada al sesgo de, de narraciones que ya estaban consolidadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el archivo es una institución tradicionalmente estatal, ¿no? Al menos lo fue durante una parte importante de nuestra modernidad, ¿no? Los archivos generales de una nación, en general, son creaciones eh, que se producen de una manera bastante paralela a la creación de los estados-nación. Por ejemplo, en Brasil, que es de lo que les puedo hablar, la creación del Archivo Nacional se produce casi paralelamente en el momento de su independencia. Eh, y eso sucede porque los Estados-nación necesitan que ese espacio de archivamiento también sea un espacio que construya, bueno, ese acto instituyente que es fundar una nación. No sería concebible que una nación joven o que una nación nueva posea un archivo del país que la colonizaba hasta el momento de su independencia. Sería una narración completamente diferente. Lo que sucede también en nuestro presente, desde hace algunos años, y esto es algo muy positivo, es que surgen archivos en la sociedad civil. Ya no es un patrimonio estatal el archivo. Eh, Tenemos, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Tenemos el recientemente creado archivo de la memoria trans, tenemos el archivo oral de memoria abierta, que es una institución eh, dedicada a almacenar testimonios de personas que estuvieron exiladas, detenidas o desaparecidas durante principalmente la última dictadura argentina. Tenemos el archivo del Centro de Documentación de Historia de las Izquierdas, CEDINCI, que se dedica al archivamiento de todo lo que tiene que ver con la historia de las izquierdas en Argentina y eventualmente en Latinoamérica. Tenemos la Fundación Espigas, que es un archivo dedicado al arte argentino. Eh,
Y bueno, eso, hay muchos más ejemplos, ¿no? Archivos provinciales en el sentido de que están funcionando en distintas provincias, pero que son archivos fundados por fundaciones o asociaciones civiles o grupos que tienen algún tipo de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuestión del archivo eh, en nuestro presente es eh, tiene una configuración mucho más democrática de lo que tenía en el comienzo, sí, en el centenario, ¿no? Por poner una fecha, en nuestro centenario, 1910. Eh, y otro aspecto importante, y volviendo a Jacques Derrida, ¿no? Tiene que ver con lo que ingresa en el archivo, lo que se silencia en el archivo, eh, lo que el archivo destruye, si se quiere, ¿no? Aquí tenemos, bueno, los archivos del mal, ¿no? Los archivos eh, hasta ahora no encontrados de- del accionar represivo de la dictadura, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, eh, y este también es un aporte de Derrida, es, bueno, todo trabajo sobre archivo, o potencialmente todo trabajo sobre archivo, es un trabajo sobre lo, lo reprimido, lo forcluido, ¿no? No siempre en el archivo se encuentra el documento, ¿no? Sino que se encuentra la huella del documento o la ceniza de la desaparición del documento. Eh, por eso creo que el trabajo de archivo siempre es un trabajo crítico, es un trabajo que entra por los márgenes, es un trabajo que implica una mirada, una lectura, una mirada al sesgo, y es un trabajo que reconstruye historias desde una perspectiva, eh, bueno, crítica del poder. Mencioné a Derrida la bibliografía desde el archivo no ha dejado de crecer, ¿no? Nosotros aquí en Argentina tenemos una reflexión sobre el archivo. Ahí en La Plata está Graciela Goldschmidt, eh, ¿no? Una profesora de la Universidad de La Plata que reflexiona sobre el archivo y que ha fundado un archivo eh, que acoge archivos de escritores, ¿no? Tiene ya de Manuel Puig, Mario Bellatín, eh, y también es todo un tema y es muy importante para nuestro trabajo. Daniel Link también trabaja sobre archivos, eh, pero bueno, también, digamos, la cuestión del archivo es anterior a Derrida, ¿no? O sea, uno podría pensar que ya Marx, ¿no? Es un pensador que de algún modo ha trabajado con archivos, ¿no? Y con archivos ha producido una historia filosófica, económica, alternativa de la humanidad, ¿no? Walter Benjamin, con sus proyectos sobre los pasajes de París, Avi Barbour con su Atlas Mnemosyne, eh, bueno, más recientemente y todavía en plena producción, George Lieberman trabaja con archivos, produce remontajes y relecturas.
Foucault tiene una reflexión sobre el archivo y es un archivista, un gran archivista. Eh, eh, bueno, este crítico chileno, Andrés Maximiliano Tello, tiene este libro en archivismo que es una suerte casi de reader también de lo que se ha pensado sobre el archivo. Eh, En fin, esa más o menos es un poco la introducción de dónde me paro yo en relación a el giro archivístico, ¿no? Voy a poner una pausa aquí y cuando siga hablando, cuando continúe hablando, voy a hablar ya de mi libro, El archivo como gesto. Ahí va. Bueno, acá volví. Eh, Ahora les voy a contar un poco en qué consiste mi libro. Mi libro se llama, como les decía, El archivo como gesto, tres recorridos en torno a la modernidad brasileña. Y en principio lo que puedo decir es que se trata de un libro en el cual yo no trabajo con archivos, sino que yo analizo principalmente artistas, eh, artistas mujeres sobre todo, que tienen en su producción o bien un trabajo efectivo sobre archivos, como Rosángela Renault, que es una artista brasileña que está vive produciendo, o tienen una inclinación, un impulso, como diría Hal Foster, un gesto hacia el archivo, ¿no? Por eso un poco el título es el archivo como gesto, ¿no? Sería, bueno, una, una serie de proyectos, de creaciones en las cuales eh, el trabajo con la historia, con distintas historias, es un trabajo que incide sobre el archivo oficial. Y por eso también el subtítulo, ¿no? Tres recorridos en torno a la modernidad brasileña, ¿no? Lo que me propuse, lo que quise lograr en este libro fue un recorrido sobre algunos puntos eh, paradigmáticos de eso que se denomina modernidad brasileña, que recorre todo el siglo XX y que yo particularmente sitúo entre 1920 aproximadamente y 1918 y 2013, que es cuando considero que comienza a resquebrajarse. Las fechas tienen que ver con, por un lado, lo que en Brasil se conoce como el fin de la República Velha, el fin de la República Vieja, que surge, que es un periodo breve, que surge cuando cae el imperio en 1889. O sea, entre 1889 y 1918, cuando aparece la revolución de los tenientes, tenentista, se considera que está funcionando esa república vieja. Y a partir de entonces, bueno, sería muy largo de describir y de enumerar, y no sé si tiene tanta importancia, pero el Brasil moderno, el Brasil que conocemos, comienza ahí, ¿no? Están las vanguardias, está Getúlio Vargas, está Brasilia, el Amazonas, la arquitectura, eh, el barroco, o una lectura del barroco, por supuesto el barroco es anterior. Y por supuesto que en el final de lo que yo considero como un cierre de ciclo estaba Bolsonaro. O sea,
el impacto de Bolsonaro, o sea, del triunfo de Bolsonaro para pensar Brasil, para mí fue muy importante, más allá de que hoy esté gobernando, por suerte, Lula de nuevo, pero me parece que el bolsonarismo supone replantearnos Brasil. El bolsonarismo, por un lado, ¿no? Es decir, el bolsonarismo como la expresión de esa extrema derecha que como sabemos es global, pero por el otro lado, y Brasil en este sentido es una especie de caldero, de laboratorio gigantesco, la emergencia de las voces de las minorías, ¿no? Las voces del pueblo negro, afrodescendiente, las voces de los pueblos indígenas, como los Yanomamis, por ejemplo, y tantos otros, eh, que en muchos casos estuvieron subsumidas en una figura muy fuerte, que es una figura muy fuerte para Brasil, que es la figura del mestizo, mestizaje, y en un concepto que también fue muy fuerte, que es el de democracia, que fue el de democracia racial, ¿no? Así que hacia, hacia 2013 y a partir de 2013 eso se rompe y es lo que estaba sucediendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, la Bienal que va a suceder ahora, ya en septiembre, la Bienal de San Pablo, que es una de las bienales más importantes del mundo, es una bienal curada por curadores afrodescendientes, dedicada, va a haber mucha presencia de artistas afrodescendientes, y la bienal anterior, para más datos, fue una bienal curada por un artista indígena, eh, y hubo una presencia muy grande de arte indígena, de arte contemporáneo indígena, ¿no? Entonces, eso, digamos, esto es algo que no sucedía. O sea, uno puede encontrar en las vanguardias una representación de lo indígena, una de lectura de lo indígena, ¿no? Tenemos el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, ¿no? Pero lo que no tenemos es una presencia directa de la población indígena o de la población negra, ¿no? Ahí tenemos que decir dos cosas, ¿no? Por un lado, no es que no la hubiera, o sea, hay producción negra e indígena, quizá más negra que indígena, desde estos años 20, pero es una producción marginal porque no se ve y no se escucha lo suficiente, porque sucede en los márgenes, y también porque es escasa, ¿no? O sea, no es que hay mucha producción, ¿no? Hay muy poca producción negra y muy poca producción indígena. Entonces, eh, esa modernidad brasileña de la que yo hablo eh, es- tiene un tono crítico, no celebratorio. Eh, y entiendo que eh, hasta la llegada de Lula al poder, la lectura de la modernidad brasileña, ¿no? Realizada de un modo, digamos, retrospectivo, tenía algo de evolutivo, de progreso, ¿no? Continuo y lento pero continuo, ¿no? Que culminaba con un obrero metalúrgico siendo presidente, un obrero metalúrgico del nordeste de Brasil, siendo presidente de todos los brasileños. O sea, como una especie de utopía cumplida, ¿no? De ese Brasil desarrollado, de ese Brasil que iba incluyendo lentamente a toda su población. Bueno, eso de algún modo estalló en pedazos a partir de 2013 con el gobierno de Dilma, donde hay
movilización, una gran protesta, eh, que es, digamos, tiene, para darles una idea, tiene alguna semejanza con nuestro 2001, sin la crisis económica, o con las protestas en Chile del 2019, 2020 y, y en adelante, ¿no? Que termina con la presidencia de Boric. Entonces, mi interés era estudiar una serie de producciones artísticas que de algún modo hicieran foco en algunas de estas, en algunos de los grandes hitos eh, de esa modernidad y modernización brasileña, pero con una lectura al sesgo, ¿no? Con una lectura eh, crítica, y me parecía que la figura del archivo era una figura central, ¿no? Por eso eh, me interesó construir un corpus de artistas y de escritoras, en donde la cuestión del archivo estuviera eh, trabajada en ese sentido. El libro tiene 3 capítulos y una especie de cierre. Eh, en el primer capítulo yo trabajo fundamentalmente con una artista visual, eh, cuyo nombre es Adriana Varellão. Adriana Varellão tiene un trabajo muy fuerte sobre el barroco brasileño. Eh, Ella ha producido muchas pinturas que parecen eh, realizar una reproducción absolutamente fiel de un friso religioso, de una azulejería conventual, de una decoración en alguna casa, pero con la característica de que eh, muchas de esas pinturas tienen como tajos, ¿no? Como si estuvieran como rotas de esa, como si estuvieran, sí, como si estuvieran rotas y de esos tajos surge una roja, materia roja que en distintas series se va convirtiendo en una materia vibrante, podríamos decir, utilizando el título del libro de Jane Bennett, ¿no? Una materia vibrante que de algún modo desestabiliza la imagen, ¿no? Que la corroe desde adentro. Y otra forma de trabajar de Varellão es como ciertos montajes de imágenes, ¿no? Imágenes del barroco y también imágenes de la antropofagia, ¿no? Rituales antropofágicos principalmente realizados por un grabadista eh, flamengo, eh, que se llama Theodore de Bry. Theodore de Bry. Theodore de Bry produjo las imágenes quizá más eh, impresionantes en torno a los rituales antropófagos, con un pequeño detalle: nunca estuvo en Brasil, ¿no? Las produjo en función del relato de eh, vamos a llamarlo así, sobreviviente de esos rituales, ¿no? Que se llamó Hans Staden, un alemán que fue capturado, que supuestamente fue casi sacrificado para ser comido, y que, bueno, por una serie de motivos sobrevivió, regresó a Europa y narró su experiencia.
y esa experiencia se convirtió en un libro con ilustraciones que causó una profundísima impresión en Brasil. Entonces, en Brasil, en Europa. Fue un libro traducido a muchos idiomas, fue un bestseller, básicamente, y condicionó mucho la forma de ver Brasil entre los siglos eh, 15 y 19, como una tierra poblada de salvajes sanguinarios, ¿no? Salvajes sanguinarios, entre comillas, por supuesto. Entonces, Varellao trabaja, por un lado, con la recuperación del barroco y incrusta, perdón por el sonido, incrusta, eh, voy a cortar un minutito y ya sigo, ¿eh? Me quedo con, voy a cerrar esta idea. Incrusta estas escenas antropófagas en el marco del barroco, y ahora en un minuto les voy a eh, explicar por qué, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, entonces, como les decía, incrusta, ¿no? O sea, o monta, ¿no? Podríamos hablar de montaje, estas dos escenas, ¿no? Las imágenes barrocas, que son imágenes religiosas, con las imágenes rituales antropófagos, en una, eh, digamos, Adriana Varellán utiliza el montaje con un fin no apaciguador, ¿no? Es decir, nos utiliza el montaje como un modo de pensar lo histórico como montaje, ¿no? Como un montaje de tiempos, como una temporalidad turbulenta, como una historia no resuelta, como una historia conflictiva. Y eso era lo que me interesaba trabajar, ¿no? Y por otra parte, me interesaba pensar en esos tajos, ¿no? En esa materia vibrante que emerge de esos tajos, y como una suerte de desestabilización de la idea del barroco oficial brasileño. El barroco oficial brasileño es un estilo sumamente prestigioso, estatal, ¿no? Con obras, bueno, importantísimas, ¿no? Uno puede pensar Brasilia, la capital del país, como, como el producto más acabado del barroco oficial. No porque Brasilia sea el barroco que uno ve en Bahía, ¿no? Sino porque Brasilia es el resultado de la hibridación, ¿no? De postulaciones arquitectónicas modernas, ¿no? ¿No? De la arquitectura racionalista de Le Corbusier, conjuntamente con una recuperación del barroco eh, del siglo XVI, del siglo, sí, siglo XV, XVI y XVII, que se produjo en Brasil, ¿no? Y eso se ve sobre todo en el trabajo con las líneas curvas, ¿no? Que es una marca muy característica del gran arquitecto brasileño que es Oscar Niemeyer, ¿no? Entonces, eh, Brasilia es como una ciudad monumento, una ciudad ícono, una ciudad eh, que de algún modo funciona como un emblema de perfecto encastramiento, es decir, como un emblema de aquietamiento, ¿no? Y me parece que el trabajo de Varellao es precisamente va en una dirección contraria, ¿no? Es un trabajo eh, de como les decía, de que no hay tal encastramiento posible, no hay tal hibridación posible, sino más bien todo el tiempo hay conflicto entre las temporalidades
que configuran una historia, ¿no? Por eso las escenas barrocas y antropófagas, y por eso también esos tajos por los cuales sale la carne, ¿no? La idea que yo propongo en el libro para este procedimiento es fundamentalmente la idea de anarchivismo, ¿no? Básicamente. Eh, Hay un segundo capítulo que se lo dedico a Rosangela Renault, que también es una artista brasileña que está produciendo, y Rosangela Renault sí trabaja con archivos, en muchos casos, y yo me dedico en el libro a visitar una serie de proyectos en los cuales trabajo con archivos, eh, fundamentalmente con archivos de Brasilia, ¿no? Es decir, vuelvo a Brasilia, y con archivos de una cárcel que se conoce como cárcel de Carandirú. Es una cárcel con una historia trágica porque allí hubo una masacre en la cual murieron 111 presos, y a raíz de esa masacre la cárcel se cerró y se demolió. Es decir, es un espacio del que no queda nada más que el archivo. Eh, entonces trabajo con una obra de Rosangela Renault que se llama Inmemorial en portugués, que sería Inmemorial, en la cual Rosangela Renault trabaja con el archivo de la empresa que construyó Brasilia. Eh, y otras dos obras que se llaman Cicatriz y Vulgo, en las cuales Rosangela Renault trabaja con eh, el archivo que eh, permanece de esa cárcel que se llamaba Carandiru, o conocida como Carandiru. Es, es un archivo de fotografías de presos. Les voy a mostrar las imágenes, si ustedes me permiten, de Rosangela Renault. ¿Está? Voy a ir directamente a... Bueno, acá tienen una imagen de Brasilia. Ahí está. Estas imágenes corresponden a a la documentación de la construcción de Brasilia. Estos son obreros y se los estoy mostrando por un motivo que ahora les voy a contar. Y estos obreros se los conoció como candangos, ¿no? Los candangos que construyeron Brasilia. Aquí tenemos más, ¿no? Fueron, bueno, personas heroicas, ¿no? Muy, ¿no? Fíjense esta imagen, ¿no? La alegría, ¿no? Que parece transmitir, las otras. Este es un monumento eh, de Bruno Giorgi, que tuvo como primer nombre Los Guerreros, pero rápidamente fue rebautizado como Los Candangos, ¿no? Entonces, los Candangos ahí tienen incluso un monumento. Hay un museo, ¿no? Este hombre que ustedes pueden ver ahí es J.K. Juscelino Kubitschek, que fue el presidente que llevó adelante la construcción de Brasilia, y este es un museo de la memoria candanga. Entonces, hay
Bueno, acá hay un aviso, ¿no? De un obrero, que es de la ESO, ¿no? De esa petrolera. Y acá está la obra de Rosángela Renaud, ¿no? Se llama Inmemorial, ¿no? Rosángela Renaud trabajó con, como les decía, con el archivo de las libretas de trabajo de, de la construcción de la capital de Brasil, ¿no? Fíjense, básicamente lo que Rosángela Renaud hizo fue una ampliación, ¿no? En principio son, o sea, las fotos que estaban en el archivo o que están en el archivo son fotos tipo carnet, y estas fotos tienen un tamaño mucho mayor, ¿no? Son como 40 centímetros, 50 por 30. También tienen un laminado especial, ¿no? Que les otorga un cierto brillo que las fotos originales no tienen, y en muchos casos tienen un coloreado que está donde estaba el grampo que las unía a las libretas de trabajo. Les voy mostrando. Hay una mujer negra, un joven, o sea, un joven muy joven, menor, podríamos aventurar. Y el primer efecto de este proceso que les aplica, ¿no? Que le aplica al archivo Rosángela Renaud, es un efecto de poner en primer plano el rostro. Vamos a volver, vamos a quedarnos acá, ¿no? El rostro, ¿no? Y la mirada, ¿no? O sea, producir un encuentro con esas vidas no singulares, ¿no? Podríamos decir que si la foto carnet de algún modo estandariza, porque, ¿no? Se aplica el mismo tamaño, la misma pose, para todas y todos, lo que hace Renault en la ampliación, en poner en primer plano el rostro, es producir una diferencia de esos rostros. Es como si rompiera la estandarización de la foto carnet. Y eso me parece que es un trabajo central para recuperar la memoria de esos candangos que han sido monumentalizados, y en ese proceso de monumentalización en algún punto han sido olvidados. Es decir, lo que se recuerda más es Brasilia que quienes la construyeron. A pesar de que están presentes, como yo les mostré, ¿no? Están presentes de una manera muy anónima, ¿no? Y hay otra cuestión importante en esta obra, es que no tienen, Rosángela Renaud decidió, a pesar de que podía no haberlo hecho, decidió no informarnos quiénes son estas personas. No sabemos su nombre ni su ocupación, ¿sí? En la, fíjense, estas laminados, ¿no? Ni su ocupación en, este, en la construcción de Brasilia, ¿no? Específicamente en que se centraron, ¿no? O sea que, de algún modo, Renault tampoco nos da la información biográfica de estas personas. Pero al no darnos la información biográfica, nos está llamando a una reflexión sobre el olvido. Es decir, estos rostros que aparecen singularizados a través de la mirada, ¿no? Y del mapa de la cara, nos hablan de cuánto hemos olvidado. Sí,
Renault no pretende recordar exactamente a estas personas en particular, ¿no? Juan, Pedro, ¿no? Sino más bien lo que pretende hacer con esta obra es, y a través del archivo, es eh, producir una reflexión sobre cómo, en este caso Brasil, olvida. Lo que tenemos en este laminado, en este brillo, es casi una especie de presencia espectral, ¿no? Estos obreros, estas obreras vienen espectralmente a decirnos que alguna vez existieron, que tienen una historia, pero que están siendo, ¿no? La espectralidad, eh, en este caso la tendríamos que pensar como la presencia de algo que se está ausentando, ¿no? Entonces, el archivo, digamos, ¿cómo funciona en el archivo esta memoria, ¿no? Una memoria que el archivo va debilitando, ¿no? En contra de la memoria monumental de Brasil, ¿no? Del monumento Brasilia, de la obra Brasilia de Oscar Niemeyer, etcétera, etcétera. Ahora les voy a mostrar eh, las segundas. Bueno, acá está la apuesta, ¿no? De esta obra, ¿no? Que es una apuesta que puede remitir a, bueno, por supuesto, a un memorial, ¿no? El título, In Memorial, en memoria. También a lo inmemorial como lo que sucede desde siempre, ¿no? Y también, por supuesto, fíjense la ubicación de las imágenes, ¿no? A lo que podríamos pensar que es una especie de cementerio, ¿no? Con las lápidas y las tumbas. Esta obra se produce para la conmemoración de los 50 años de Brasilia, una muestra colectiva, cuyo título fue Repensando Brasilia. Es una de las grandes obras de Rosán Gelard. Hay otra imagen, la puesta, de la instalación. Y aquí ya tenemos Cicatriz, ¿no? Yo les decía que trabaja con archivos de la cárcel de Carandirú, que es una cárcel que se construye al mismo tiempo que están desarrollándose las vanguardias en San Pablo. Es una cárcel que está en San Pablo. Tenemos por un lado la vanguardia extraordinaria, protagonizada por Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Tarsila do Amaral, ¿no? Acá tenemos el Abapurú en Malva, Anita Malfatti, eh, Heitor Villalobos, eh, Cándido Portinarí, Lázaro Segal, en fin, Flavio de Carvalho, ¿no? Tiene una potencia, la vanguardia brasileña paulista enorme, y conjuntamente con el desarrollo de esa vanguardia se estaba construyendo lo que en ese momento, en los años 20, se consideraba que iba a ser, que sería una cárcel modelo y que terminó siendo una cárcel en donde se produjo una masacre terrible, ¿no? Es un momento que también está como olvidado en la historia brasileña o marginado o silenciado. Es un momento de mucha militancia política, ¿no? Hay, al igual que en Argentina, hay mucha inmigración italiana y mucho militante anarquista y comunista. Hay grandes huelgas y mucha represión, ¿no? Y en parte eh, la construcción de esta cárcel responde a un rediseño de las políticas de seguridad y represivas de la élite brasileña para controlar tanto la protesta social como la población negra desempleada a la que se temía profundamente. Entonces, eh,
Rosángela Renaud trabaja con el archivo del museo, ¿no? Es una negociación muy compleja, que primero naufraga porque le niegan el acceso al archivo, ¿no? Hablábamos en relación a la realidad de la cuestión del archivo. Eh, y finalmente, bueno, ella canjea de algún modo un trabajo de restauración de los negativos, que estaban muy deteriorados, a cambio de poder producir una obra. Y en este caso, la obra que produce, como ustedes pueden ver, son fotos que muestran tatuajes, ¿no? Tatuajes de los presos. Esta foto es hermosa. Una particularidad es que esta serie, que se llama Cicatriz, ¿no? No tatuaje, eh, se niega, ¿no? Se niega también, ¿no? Si la serie de Inmemorial se concentraba en los rostros, aquí se niega el rostro, ¿no? Como si este dispositivo de control, eh, que, de acuerdo a lo que cuenta Rosangela Renaud, fotografiaba hasta el más mínimo fragmento de cuerpo de cada preso, ¿no? De algún modo eh, en ese control estricto los deshumanizara y los presos, una vez presos, perdieran el rostro, ¿no? Entonces, en algún punto, lo que hace Renaud es no devolverles un rostro, sino centrarse quizá en el área eh, en donde cada detenido mantenía algo de su subjetividad. Y ese área era el tatuaje que había decidido hacerse, ¿no? Es decir, recupera algo de esa humanidad que la cárcel y sus dispositivos de control eh, deshacían. Bueno, aquí tenemos el modo en que se fotografiaba en los años 20, 30. Había todo la criminología, la fisionomía, eh, había, digamos, una especie de sustento, una especie no, un supuesto sustento científico que nos permitía observar, prevenir eh, la- las pulsiones, las inclinaciones criminales a partir de la medición de los rostros, las orejas, las narices, las cejas, hasta incluso de los tatuajes. Y esta otra serie se llama Bulgo, una serie, bueno, acá ustedes están viendo la fecha, ¿no? 1998. Pertenece al mismo archivo, ¿no? El archivo de Carandiru, y la particularidad que tenemos aquí es que casi no se ven los rostros, ¿no? Cuando hay algún, por ejemplo, el de la punta derecha, mi derecha, eh, sí se le ve el rostro, no, casi todo, no hasta la nariz, pero en general son fotos en la que los presos están de espaldas y lo que se les fotografía es el, ¿no? El remolino, de la cabellera. Para atrás, perdón. Esta sería una de las que más se ve el rostro. Aquí está, ¿no? Remolino de la cabellera. Fíjense que el remolino está como coloreado, tiene una leve coloración rojiza,
las fotos también están ampliadas, pero al mismo tiempo no están, voy a usar una palabra contemporánea, no están photoshopeadas, ¿no? O sea, la restauración respeta el deterioro. Y entonces, lo que tenemos aquí es también una reflexión temporal, ¿no? Es, por un lado, la temporalidad, o una especie de agolpamiento temporal, ¿no? Tenemos la temporalidad de el momento en el que fue tomada esa foto, ¿no? Toda esa historia, eh, la creencia en ese discurso científico, criminológico, el encierro, el activismo, la marginación, la modernización de San Pablo, ¿no? Todo ese momento eh, de pragmático, ¿no? El momento del clic, ¿no? De la foto, ¿no? Todo lo que rodeó a ese momento de tomar la foto. Tenemos en el deterioro la vida en el archivo, ¿no? También, que es algo que lo podemos ver también en Inmemorial, ¿no? En esa decisión de no borrar el grampo, ¿no? La marca del grampo. O sea, la temporalidad de esos años y esas décadas en que esas imágenes estuvieron en el archivo, ¿no? Guardadas ahí en condiciones, en malas condiciones, ¿no? Quizá moviéndose de un rincón al otro. Y en último término tenemos la temporalidad de la producción de esta imagen que nosotros vemos. O sea, Rosángela Renault no nos hace creer en una imagen transparente, no tiene esa pretensión, ¿no? Por eso el coloreado, por eso la ampliación, ¿no? O sea, la temporalidad presente en la que esa figura que fue marginada en su momento, que fue encerrada o que fue explotada laboralmente, que luego fue encerrada en un archivo, ¿sí? Vuelve al espacio público, en este caso a través de el mundo del arte. Entonces, básicamente, voy a dejar de compartir pantalla. Básicamente, este tipo de reflexión constituyen el segundo capítulo, ¿no? Eh, que, bueno, sería, digamos, un contraarchivo, ¿no? O sea, lo que de algún modo va a proponernos el trabajo de Rosángela Renault es leer el archivo a contrapelo, sacar del archivo lo que está reprimido, lo que está incluso forcluido, eh, producir una reflexión sobre los procesos de olvido, eh, observar a los más débiles, ¿no? Presos, obreros, en este caso, ¿no? Y al mismo tiempo, como les decía, ya en el primer capítulo aparece la cuestión del barroco relacionado con Brasilia, que es algo que me interesaba, el barroco oficial, que es una característica fuerte de la modernidad brasileña. Aquí vuelvo sobre Brasilia y recupero esta cárcel eh, emblemática de Brasil. El tercer capítulo se lo dedico a una escritora que se llama Verónica Stiger, una joven escritora, crítica de arte, curadora, que tiene una novela cuyo título es Opisani Sviata, que significa, un subtítulo en polaco que significa descubrimiento del mundo. El título es la traducción de el libro de Marco Polo, Descubrimiento del Mundo, al polaco. Y también es una serie de un artista polaco, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, pero en el cual,
eh, Opalka, es el nombre. La novela no tiene nada que ver con el artista polar, ¿no? La novela es una novela que produce una narración en torno a el modernismo, a la vanguardia brasileña. Eh, es un viaje que va desde Polonia a el centro del Amazonas, siguiendo a un personaje, que es este Opalka, eh, a través de un viaje, bueno, que es un viaje en tren, es un viaje en barco, eh, y acompañado de un personaje que nos remite a una figura muy importante pero marginada en un punto. eh, es, el personaje se llama Bob y nos remite a un escritor que se llama Raúl Bob, que tiene un texto, un poema largo que fue importante para los modernistas, que se llama Cobra Morato, que está inspirado en una especie de leyenda amazónica sobre una serpiente. Aparece Oswald de Andrade, aparece Tarsila, eh, y la novela termina en el centro del Amazonas, ¿no? Eh, una narración que de algún modo produce, o sea, es decir, se mete con la historia, ¿no? Y por lo tanto cumple con mi idea de este gesto archivístico, ¿no? Pero la historia no es una historia del modernismo, ¿no? No sería una novela histórica, ¿no? En términos de que nos cuenta una historia novelada, pero verídica, ¿no? Con hechos que sucedieron del modernismo brasileño, sino que es una historia totalmente inventada, ¿no? No sucedió, pero en ese invento, ¿no? En ese invento, o ese invento le sirve para proponer otra lectura del modernismo, ¿no? Una lectura del modernismo brasileño, mucho más descentrada, ¿no? O sea, mucho más corrida del eje San Pablo-París, ¿no? Acá aparece el Amazonas, una historia que trae otras figuras como al primer plano, como la figura de Raúl Bob, que por supuesto es conocida, pero los héroes del modernismo son Mario de Andrade y Oswald de Andrade, ¿no? Y en este caso, Oswald de Andrade aparece, pero en un lugar eh, más secundario. eh, y aparece esta gran figura que es la figura del Amazonas, ¿no? El Amazonas como, perdón, el Amazonas como un territorio incognoscible, como un territorio eh, en constante metamorfosis. eh, y en este sentido, mi propuesta es que Verónica Stiger, por ejemplo, en su trabajo como curadora, produjo una muestra de una escultora que se llama María Martins. Hay una obra en el Malva también de María Martins, eh, que trabaja, ¿no? María Martins es una especie de surrealista brasileña que trabajó con algunas figuras del Amazonas, y, un poco el guión curatorial tiene que ver con la idea de metamorfosis, de- de, eh, lo, lo que no deja, eh, lo que se resiste a la forma, ¿no? ¿No? La materia, podemos decir, lo matérico. Recordemos la materia vibrante de Adriana Varellao, ¿no? Es decir,
de algún modo propone, eh, Verónica Stiger coloca al Amazonas como un lugar inapropiable, ¿no? Eh, y también como un modelo histórico, ¿no? Aunque suene un poco raro, ¿no? El Amazonas sería un modelo histórico en una historia que siempre digamos, en una historia que no se deja encasillar, ¿no? Como si nos dijera, bueno, la historia del modernismo brasileño es una historia mutante, una historia que necesita ser todo el tiempo reescrita y repensada, ¿no? Y la novela propone una historia otra, ¿no? Y ahí yo la figura que utilizo es la de alter archivo, ¿no? Bueno, entonces tendríamos anarchivo, estas serían las tres figuras que yo utilizo de archivo: anarchivo, contraarchivo y alter archivo. Eh, y en este caso, bueno, está, digamos, el emblema que me interesa cuestionar es la historia oficial de ese movimiento de vanguardia, ¿no? A través de la narración de Verónica Castillo. Entonces tendríamos Brasilia, barroco, arquitectura, Carandirú, eh, bueno, modernismo, eh, eh, población marginada, ¿no? Obreros, población negra, activistas o militantes, más que activistas militantes, todo eso en la producción de estas tres artistas, de algún modo es releído, cuestionado, desarmado, y un poco ese es el objetivo del libro, ¿no? Producir una relectura de la modernidad brasileña, teniendo en cuenta o proponiendo como tesis central que esa modernidad está en ruinas, ¿no? Y que debe ser releída. Más o menos es eso. ¿Mm? Así que con esto me despido y les mando un abrazo, un beso para Teresa. Y una vez más, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de, bueno, contar lo que, eh, lo que escribí. Hasta la próxima.